les damos la más cordial bienvenida a este primer curso de ASEI Learning Center. Un poco contarles una breve reseña de la idea de ASEI al formar de alguna manera, centro de cursos virtuales. Y definitivamente esta idea surgió del Comité de Cumplimiento Normativo de ASEI, que forma parte de los 9 comités que actualmente ASEI tiene bajo los diferentes rubros del sector inmobiliario. Y la idea de ASEI Learning Center es difundir una línea de aprendizaje y de buenas prácticas, ¿no?, para las empresas inmobiliarias, de que efectivamente pues cada una de las empresas cumpla con la normatividad vigente, ¿no?, y que no tengamos problemas con los reguladores. En este caso, el primer curso trata del curso de protección al consumidor, y definitivamente queremos un poco, a través de nuestro capacitador el día de hoy, establecer ciertos lineamientos que todas las empresas inmobiliarias deben de cumplir para estar cumplir con la norma, ¿no? Cumplir con la norma, no tener inconvenientes, y sea pues una buena práctica de cumplimiento normativo de todos los asociados. Entonces yo quiero darle la bienvenida a David Encinas, que es asesor externo del Comité de Cumplimiento, con el que trabajamos ya hace varios meses atrás en esta idea de formar este centro de capacitaciones, por así decirlo. Y David dará paso a nuestro primer capacitador del día de hoy, el doctor Gustavo Rodríguez, experto en temas de protección, de protección al consumidor inmobiliario. Y este es el primer curso que va a estar dividido es un curso de 4 horas dividido en 2 sesiones, la primera sesión el día de hoy y la siguiente sesión este jueves a la misma hora. Y a lo largo de los próximos días nosotros estaremos difundiendo cuáles serán los próximos cursos que durante esta segunda mitad del año ASEI Learning Center difundirá a todos sus asociados. Así que les doy la bienvenida y muchas gracias por su participación. Adelante, David. Gracias Aisel. Efectivamente vamos a arrancar, digamos, con el pie derecho. Empezamos con un tema importantísimo que es protección al consumidor. Creo que es uno de los principales factores que alimentan el negocio inmobiliario y lo que buscamos es justamente tener aliados estratégicos y personalidades como son Gustavo Rodríguez. Voy a tratar de reseñar la presentación, pero Gustavo es un abogado, digamos, destacado en temas de materia de la competencia, materia de propiedad intelectual, marcas y también, pues, obviamente, derecho del consumidor desde hace muchos años. Él se ha destacado desde inicios de su carrera en estos asuntos y ha pasado por diversas fases. Hoy en día él tiene una boutique especializada en estos temas, Rodríguez García, y voy a tratar, Gustavo, de hacer una breve reseña de tu presentación. Gustavo es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster por la Universidad Austral de Argentina, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, ha sido Summer Scholar en el Coase Sander Institute for Law and Economics de la Escuela de Leyes de Chicago, de la Universidad de Chicago, ha participado en el Annenberg Oxford Media Policy Institute de la Universidad de Oxford, en el Fashion Law Bootcamp de la Universidad de Fordham en Nueva York y en College of Economics de la Cato University en Boston, y tiene estudios de compliance brindados en Thomson Reuters, y también es socio principal de esta boutique especializada llamada Rodríguez García Consultoría Especializada. Y es presidente del Comité Permanente de Ética 2 del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria, CONAR. Gustavo además asesora a empresas en estos asuntos, está en la cancha, como se puede decir, no solo en la teoría, y por eso lo hemos invitado para que nos pueda aportar a los actores que estamos dentro de las empresas inmobiliarias a conocer qué nos pide el regulador, a qué nos enfrentamos, y también seguro Gustavo nos va a ayudar con muchas respuestas a nuestras interrogantes. Como dijo Aisel, a lo largo de la jornada, esto es un curso, así que podrán hacer preguntas y nosotros vamos a hacer un poco sus voces y oídos para interrumpir amablemente a Gustavo y poderle dar pase. Gustavo, el público es tuyo, arrancamos, digamos, y te agradecemos nuevamente tu presencia.
Gracias, David, gracias, Aysel, gracias a todos. Estoy, en primer lugar, muy agradecido por la invitación. Agradecido y honrado, además, porque entiendo que es el primer curso que se hace. Así que eso me impone una especial responsabilidad. Espero estar a la altura del encargo. Desde ya, muy agradecido y además felicito. Me parece una excelente iniciativa, me parece además un ejemplo de buena práctica, ¿sí? Así que desde ya saludo la iniciativa y estoy absolutamente convencido de que será un ejercicio académico que perdurará a lo largo de los años. Desde ya mis mejores deseos para toda la trayectoria que sin duda tendrá este esfuerzo. Y por supuesto estoy encantado de ser parte ahora de este esfuerzo. Y lo primero que me gustaría decir a modo de presentación es que efectivamente el abordaje que quiero plantear en estas sesiones que vamos a tener es de corte teórico-práctico, ¿sí? Si bien es cierto, tengo un perfil, digamos, académico, porque además escribo y enseño en estos temas, pero como David comentaba hace un momento, pues litigo y estoy en la consultoría a diario, así que espero compartir con ustedes cuestiones no tan teóricas, sino más estratégicas. Este curso está dividido en 2 sesiones y temáticamente de la siguiente manera. La sesión de hoy, con un corte mucho más general, digámoslo así, voy a hablar generalidades del sistema de protección al consumidor, porque entiendo que no todos los que en este momento nos acompañan son abogados. Entonces, quiero de alguna manera tratar de tener un piso más o menos parejo, digámoslo de esta manera, respecto de en qué consiste el sistema de protección al consumidor, qué cosa integra el sistema de protección al consumidor, y luego ya el jueves de pronto podemos entrar a algunos temas mucho más precisos, como por ejemplo si la fisura es estructural o no es estructural y qué considera Indecopi respecto de eso, en fin. Pero de todos modos, en la sesión de hoy ustedes verán que he tratado siempre de linkearlo al sector que nos convoca, ¿no? Entonces, eso con respecto a la tónica de la sesión del día de hoy. Agradeciendo, por supuesto, la muy cordial invitación y además especialmente las muy gentiles palabras de David en la presentación. Me gustaría precisar que no soy doctor por la Pontificia Universidad Católica Argentina, soy doctorando por la Pontificia Universidad Católica Argentina y hago la precisión únicamente para que Indecopi, por si hay algún infiltrado por ahí, después no impute cargos por publicidad engañosa o algo por el estilo, solamente por eso. ¿Sí? Pero bueno, ok. En pantalla tenemos la agenda de trabajo, lo que quiero conversar con ustedes en esta, espero yo, hora y cuarto, más o menos, porque se me ha pedido dejar un espacio de tiempo para poder absolver las consultas que estén allí. Un poco la agenda de trabajo es la siguiente: contarles de qué trata el Código de Protección y Defensa del Consumidor, cuál es el ámbito de aplicación de esta normativa, y luego procederé a referirme a los posiblemente 3 deberes más trascendentes de cara al rubro en el cual estamos en este momento enmarcados, que es el rubro inmobiliario. Hago la acotación porque hay, por supuesto, otros deberes, como el deber de inocuidad alimentaria, por ejemplo, pero que no viene mucho al caso. Y, en fin, podríamos hablar de revelación del contenido transgénico, y, en fin, cuestiones que no son rotulados, pero que no, por razones evidentes, no son el foco de atención que quiero tener en este momento. Y, en último término, me gustaría conversar algunas cuestiones, pincelazos del procedimiento seguido ante Indecopi
con cargo a el día jueves comentar sobre algunas cuestiones adicionales que puedan ser importantes. ¿Sí? Bueno, contarles un poco, en primer lugar, del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Dicho sea de paso, código que cumple este año, en octubre, exactamente 10 años. ¿Sí? El Código de Protección y Defensa del Consumidor empezó a estar en vigencia, en aplicación, en octubre del año 2010, va a cumplir en octubre del año 2020 precisamente estos 10 años ya de aplicación en Perú. Y si puedo dar una opinión de corte mucho más general, les diría lo siguiente. El Código de Protección y Defensa del Consumidor ciertamente ha tratado de ser un ejercicio pedagógico, en el sentido de que tenemos en un mismo cuerpo normativo la gran cantidad de disposiciones sobre protección al consumidor que rigen en Perú, pero ciertamente existen algunas cuestiones complejas. Por ejemplo, una de las cuestiones muy complejas del abordaje que se ha tenido al momento de elaborar el código tiene que ver con el consumidor de referencia. Existe una vieja discusión absolutamente teórica y sobre la cual no quiero detenerme, pero existe una vieja discusión en torno a si en el Perú se protege al consumidor razonable, es decir, al diligente, ¿sí? A quien adopta precauciones ponderadas, quien se informa de manera medianamente lógica, o se protege más bien al consumidor promedio, que es la media del consumidor peruano. Algunos, por supuesto, han tratado de ver en el código un relajo del estándar, que típicamente era en el Perú el del consumidor razonable. Han visto un relajo, han sostenido que el código actual es una regulación que defiende al consumidor tal cual es, al consumidor de a pie, si se quiere. Y otros hemos defendido que el código sigue protegiendo al consumidor razonable, es decir, que sigue exigiendo un comportamiento diligente por parte del consumidor. De nuevo, más allá de la discusión académica, densa, sobre por qué el razonable y por qué no, que podría ser más bien una charla muy abogadil, si me permiten la palabra, quisiera apuntar una cosa que suele pasar desapercibida. El Código de Protección y Defensa del Consumidor, desde sus principios, desde sus declaraciones iniciales, ya impresiona como un código contradictorio. Y creo que esa contradicción que el código exhibe es la misma contradicción que apreciamos en la casuística, en los casos que ha venido resolviendo Indecopi a lo largo de los años. ¿Y por qué digo que es contradictorio? Permítanme poner un ejemplo concreto. El Código de Protección y Defensa del Consumidor declara de manera muy tajante que rige como principio en el Perú el principio de soberanía del consumidor. El principio de soberanía del consumidor, en pocas palabras, significa que es el consumidor el amo y señor de la relación de consumo. Es decir, el consumidor es el centro de atención de las decisiones de consumo porque es el sujeto que decide votar con sus pies cuando algo no le gusta y decide apostar por un producto o servicio cuando le parece que ese producto o servicio satisface sus necesidades. Aquí la clave del asunto es la maximización del bienestar del consumidor, y el consumidor entenderá que una oferta A o una oferta Z maximiza su bienestar en función a las consideraciones que quiera tener en cuenta. Podrá ser en algunos casos calidad, podrá ser en otros casos precio, podrá ser en otros casos mera afectividad, porque el consumidor puede tomar una decisión de consumo
basado simplemente en la conexión emocional que tiene con una marca. Esto es una cosa que el código y que la regulación en general en Perú suele perder de vista. De alguna manera se suele dejar de lado la importancia de la subjetividad para el consumidor. Si me permiten salir brevemente de protección al consumidor, aunque de manera vinculada al tema, en la regulación publicitaria peruana, por ejemplo, se impide, que está prohibido, se impide hacer publicidad comparativa subjetiva. Es decir, no se permite a una empresa compararse en publicidad con otra empresa, con su competidor, sobre la base de una alegación subjetiva. Solamente se puede comparar una empresa con otra sobre la base de una alegación comprobable, demostrable. Y eso es un rezago, diría yo, de la vieja creencia de que únicamente la información objetiva es información valiosa para el consumidor. En realidad, si es que realmente rige en el Perú el principio de soberanía del consumidor, es el consumidor el que determinará qué cosa es valioso o no. Será porque, insisto, una oferta le informe más, porque otra tenga mejor precio, porque otra tenga mejor calidad, porque otra simplemente conecte más a nivel emocional. Soberanía del consumidor significa eso, que el consumidor es el que decide sobre la base de cualquier consideración que tenga bien considerar. Y yo les decía, el Código de Protección y Defensa del Consumidor anuncia que es un principio rector del sistema de protección del consumidor, el principio de soberanía del consumidor. El consumidor en el Perú, según lo declarado por el Código, es un soberano. Pero a reglón seguido, el Código de Protección y Defensa del Consumidor alude a una regla de vulnerabilidad especial del consumidor. Y esto no es creación mía, lo dice expresamente el Código. Vulnerabilidad especial. Entonces se advierte claramente la contradicción. Porque, por un lado, el consumidor en Perú es un soberano y a renglón seguido, ese consumidor soberano es un vulnerable. Y claro, uno podría preguntarse cómo podría ser un soberano vulnerable. La palabra soberano, la noción de soberanía, parece insinuarnos que el consumidor es el que tiene el poder de decisión. Y esta idea de poder es un poco contradictoria con la idea de que el consumidor es un débil, es un desvalido, es un ser vulnerable, que necesita tutela, que sin la ayuda de otro, de un tercero, del Estado, no puede pues abordar las relaciones de consumo, porque sabe menos, porque entiende menos, porque cuando enfrenta un contrato no le queda nada más que firmar al final del contrato, porque nada puede negociar. Entonces, tenemos que lidiar, como les comento, con esta dualidad, con este consumidor medio, más que Frankenstein, diría yo, con un consumidor Jekyll y Hyde, ¿no? Que por un momento se vuelve soberano y luego se convierte en un vulnerable. Y esto... Gustavo, Sí, David. te interrumpo, disculpa. Acá hay una Adelante. persona que hace un comentario. Considera, Leonard nos dice que considera que sí es vulnerable, pero por asimetría informativa. Gracias por la acotación, David. Muchas gracias al distinguido comentarista, la persona que nos comparte su duda. Ok, a ver, el tema de la asimetría informativa es un tema que podría darnos para una clase completa. Pero, a ver, diré dos cosas sobre ese asunto. La posición tradicional, digámoslo así, la posición tradicional es que efectivamente el consumidor requiere tutela porque padece asimetría informativa. Esto es porque en una relación de consumo, el proveedor ciertamente sabe más que el consumidor respecto de la oferta que el proveedor le está planteando. Desde el momento en que hay una relación
en la que la cantidad de información es dispar, podemos hablar de asimetría informativa. Y en realidad esto no es privativo de las relaciones de consumo. En realidad todas las relaciones humanas se caracterizan por tener asimetría informativa de alguna manera. Pero es cierto que la visión tradicional del sistema es que se requiere un régimen de tutela especial porque el consumidor tiene esta desventaja informativa. Para ser absolutamente honesto, no soy tan, digamos, no es exactamente la tesis a la que yo me adscribiría. La verdad que tengo mis sospechas de que incluso la propia noción de asimetría informativa en los términos en los que se suele emplear para justificar la regulación es una mala idea. Y para no dejarlo ahí en el aire, permítanme decir rápidamente por qué. Tengo la mala costumbre de meterme una pregunta y desmenuzarla un poquito. No quiero irme muy lejos, y David, si es que sientes que me estoy saliendo por las ramas, me cortas con toda confianza. Pero en términos simples, este asunto, y de repente alguno de los distinguidos participantes es economista, alguien estudió economía, todo esto viene de algunos modelos económicos respecto de la asimetría informativa y sus efectos sobre, por ejemplo, el precio, o por ejemplo, sobre la calidad de los productos, y en particular este asunto, de que cuando hay asimetría informativa, la calidad de los productos y servicios se degrada, es un modelo ampliamente difundido en teoría económica. Un premio Nobel de Economía llamado George Akerlof planteó hace una buena cantidad de tiempo esta idea en un paper sobre el mercado de los limones, que es el mercado que era, según sus términos, el mercado de autos usados. Bueno, Akerlof ganó un premio Nobel de Economía, mal llamado premio Nobel de Economía, no existe tal cosa como un premio Nobel de Economía, pero bueno. Y este modelo, que suele justificar la intervención para corregir la asimetría informativa, de hecho es un muy mal modelo, por varias razones. En primer lugar, porque el proveedor tiene incentivos evidentes para mitigar la asimetría informativa, porque si no mitiga la asimetría informativa no vende. La teoría de la asimetría informativa parte de la idea de que el proveedor es pasivo, que no le queda nada más que aceptar la idea de un consumidor desvalido, y eso no puede ser. En realidad, un proveedor inteligente no está en el negocio de aprovecharse de un consumidor desvalido, está en el negocio de informar adecuadamente al consumidor para hacer los negocios que representan mayor detracción de renta. Ese es el sentido, en sentido económico puro. Y luego otra serie de asunciones que hoy, más que nunca, son bien dudosas. Por ejemplo, Internet claramente pone de manifiesto que esta relación tradicional asimétrica en términos de información cada día es menos asimétrica. Uno ingresa a Internet y encuentra información sobre prácticamente todo, hay esquemas de ranqueo, hay sistemas de comentarios, hay revistas especializadas, hay foros que hacen divulgación de información, la propia autoridad hace concursos que implican difuminación de información, en fin. Entonces, sí, seguramente va a existir una natural relación asimétrica en términos informativos, eso siempre va a ser. Es más, enhorabuena que así sea, porque si existiera paridad informativa, las relaciones de mercado no tendrían sentido. Entonces, además, esto es bueno, económicamente bueno. Pero esta idea de nuevo de que existe debilidad porque hay asimetría informativa, planteo respetuosamente, lo dudo por una infinidad, insisto, de consideraciones económicas, jurídicas, de marketing, de estrategia, bueno, que sería larguísimo exponer en este momento. Pero sí, cierta asimetría va a existir, pero no necesariamente es algo malo. La teoría económica tradicional suele ver a la asimetría informativa como un fallo de mercado, y eso es un concepto complicado, diría yo bastante polémico, pero no abordemos esto en este momento, de pronto en las preguntas, si es que algo no está claro, yo con todo gusto.
Ok, entonces, les decía, hay una cosa medio contradictoria en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, y este código, bueno, fue presentado, insisto, con el ánimo de ser la revolución regulatoria en materia de derecho del consumidor en Perú, y la verdad, lo que trajo fue una recepción no solamente de la legislación anterior, sino de los criterios que ya venía desarrollando Indecopy. Así que tengo mis dudas de que el código haya sido la gran revolución regulatoria. Siento que de hecho algunas innovaciones que tuvo el código han sido complicadas porque han introducido un tanto más, han agudizado un tanto más esta contradicción que comento. La mística tradicional en Perú, regulatoria tradicional, es que el consumidor y el proveedor están en pugna. Y creo que esta idea de consumidor que requiere tutela frente al proveedor que tiene fuerza es una idea que le hace un flaco favor al mercado, le hace un flaco favor al consumidor y ciertamente le hace un flaco favor a las empresas. Ese es un discurso que no ayuda a nadie. Probablemente los únicos beneficiados por un discurso de debilidad sean los políticos, que encuentran en el sistema de protección al consumidor una plataforma bastante rentable, por un lado, y posiblemente las asociaciones de defensa del consumidor, que si el consumidor no fuera débil, probablemente no tendría mucho que decir, probablemente. Con esto no estoy diciendo que crea que el papel de las asociaciones de defensa del consumidor sea negativo per se, aunque la verdad siento que no han cumplido la tarea que deberían cumplir y están más bien en el negocio de mirar el libro de reclamaciones y ver temas menores que no es para lo que fueron gestadas. Pero bueno, entonces, vamos directamente a el código y por supuesto lo primero que tengo que comentarles es cuándo se aplica el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Voy a decirlo de manera más práctica y simple que se pueda. La regla principal es que el Código de Protección y Defensa del Consumidor aplica a relaciones de consumo, en donde existe un bien, producto o servicio, tangible o intangible, ¿sí? Y un proveedor y un consumidor. Ahora bien, consumidor no es cualquier persona que compra algo, proveedor no es cualquier persona que vende algo. Si yo pongo en venta mi casa, mi departamento, yo no soy un proveedor de bienes inmuebles. Mi departamento ciertamente lo es, pero no soy un proveedor, soy un vendedor. Y la persona que compra mi departamento es un comprador, no es un consumidor. El Código de Protección y Defensa del Consumidor no está pensado para relaciones civiles, como en este caso un típico contrato de compra-venta sobre mi departamento. Para eso no está el Código de Protección y Defensa del Consumidor. El Código de Protección y Defensa del Consumidor está para las relaciones de consumo. Y aquí hay varias cosas. Porque, en primer lugar, pocas veces, la verdad sea dicha, me he enfrentado a algunas situaciones en las que, advirtiendo los contratos que las empresas suelen utilizar, pareciera que tienen en mente aún la noción o la idea de que están frente a una relación de compra y venta de algo. Y permítanme poner un ejemplo típico de cómo no se aborda un contrato de consumo, porque estos son contratos de consumo. Yo me doy cuenta cuando voy a decirlo de manera lo más práctica que se pueda, yo me doy cuenta que hay un problema así en el contrato de consumo, en el contrato que utiliza la empresa inmobiliaria, cuando encuentro un montón de referencias al Código Civil. Es problemático.
Y es problemático, en primer lugar, porque el Código Civil no aplica a los contratos de consumo. Ya de plano tenemos un problema enorme. Y esta no es una afirmación vacía o una afirmación de pronto apresurada. El propio código lo dice. Yo no se los he puesto en pantalla, ¿sí? Yo no se los he puesto en pantalla, pero de pronto alguno de los participantes quiere tener la referencia exacta, es decir, la fuente exacta de por qué acabo de decir lo que acabo de decir. Entonces, quizás vale la pena darles el sustento específico de por qué acabo de decir algo que puede impresionar como monstruoso, esto de que no se aplica el Código Civil. Porque, de nuevo, esto es muy usual. Es más, uno mira un contrato utilizado por una empresa inmobiliaria y suele encontrar, por ejemplo, la famosa cláusula de las partes declaran que existe perfecta equivalencia, o, por ejemplo, las partes declaran que la presente venta se hace ad corpus, declaraciones que son típicamente civiles y que son problemáticas, como veremos seguramente con más calma. Pero para los que sí son abogados, la referencia al artículo 45 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, esto está en el capítulo denominado Contratos, ¿sí? Y el código dice expresamente, lo que tengo en mano estoy leyendo el código, lo que dice expresamente el código es lo siguiente: las disposiciones del presente capítulo, o sea, del código, son aplicables a todos los contratos de consumo, sean celebrados por cualquier modalidad, por cualquier forma, según la naturaleza y alcances correspondientes. Perfecto, arreglón seguido. En todo lo no previsto por el presente código, o en las leyes especiales, son de aplicación las normas del Código Civil en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de estos contratos de consumo. Artículo 45. Dos ideas importantes aquí. En primer lugar, aquí se aplica la regulación de consumo. El Código Civil es supletorio para todo lo que el código no prevea. Punto 1. Punto 2. Ni siquiera es una supletoriedad automática, fíjense ustedes. Ni siquiera la ley está diciendo, basta que exista silencio del Código de Consumidor o de las leyes de consumo para que automáticamente se pase al Código Civil. Tampoco dice eso. El código dice expresamente, son de aplicación las normas del Código Civil en cuanto resulten compatibles con la naturaleza de estos contratos. Es decir, hay una condición para que se active la supletoriedad, lo cual le permite al INDECOPI en cualquier momento evaluar si a su juicio lo que dispone el Código Civil es compatible o no, y decir, aquí no aplica. Entonces, con esto estoy diciendo que es mortal utilizar el Código Civil como referencia en un contrato de consumo. No, ciertamente no lo es. Lo que puede ocurrir es que si el contrato ha sido elaborado pensando en la regulación civil y no ha pasado por un análisis de protección al consumidor, por una suerte de due diligence en materia de protección al consumidor, existen seguramente un montón de riesgos que no se están mitigando adecuadamente en ese contrato. Y si en algún momento reciben una denuncia por parte de un consumidor o una investigación de oficio por parte de INDECOPI, probablemente la respuesta del abogado en el sentido de dije A o dije B porque el Código Civil así lo prevé, probablemente no sea una defensa muy pulcra y en algunos casos posiblemente nos conduzca a un escenario adverso. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que debe eliminarse el lenguaje civilista de los contratos, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que hay que tener presente que la regulación civil tradicional tiene que ser mirada con algo de cautela en el marco de las relaciones de consumo.
Ok, ahora, yo les decía, consumidor y proveedor, y la pregunta es, ¿cuándo estamos frente a un consumidor y no simplemente frente a un comprador? ¿Y cuándo estamos frente a un proveedor y no simplemente frente a un vendedor? Para determinar la existencia de un consumidor protegido, existen básicamente dos reglas. La primera, muy simple. Es consumidor la persona que adquiere un bien o servicio para su destino final. Por ejemplo, yo compro algo porque quiero ser el destinatario final de ese algo. Voy a ser el que agota la finalidad económica de aquello que compré, el destructor de la finalidad económica, del contenido económico de ese bien. Eso número uno. Esa es la regla inicial. Y esto, por supuesto, ajeno, dice expresamente el código, a un ámbito ajeno, valga la redundancia, a una actividad empresarial o profesional. Entonces, importante, si alguien compra un inmueble y compra un inmueble declarando expresamente que lo compra para dedicarse al negocio con estos inmuebles, por ejemplo, porque está en el negocio de la reventa o porque está en el negocio del arrendamiento de inmuebles o lo que fuera, podrán, si es que hay una denuncia de ese consumidor, de ese adquirente, podrán sostener en la defensa que esa persona no califica como consumidor protegido y la denuncia será improcedente. ¿Cómo se hace esto? Bueno, de ordinario se requiere algún tipo de declaración expresa, ya sea en el contrato o en algún tipo de evidencia distinta, en un correo electrónico o en alguna fuente en general en donde se advierta los propósitos o los fines para los que se adquiere el inmueble. Esto es especialmente importante para aquellas inmobiliarias cuyo nicho de negocio es especialmente, digámoslo así, clientes corporativos, ¿no? Entonces, posiblemente ahí hay un margen importante para crear defensas, ¿sí? Para la inmobiliaria que se dedica a vender un terreno o un inmueble a un consumidor cualquiera, por supuesto construir esa defensa es muy complicado. Típicamente estamos frente a un consumidor protegido porque está comprando su vivienda para vivir ahí o para vivir con su familia. Entonces, tendremos ya una calificación como consumidor tutelado. Esa es la regla 1. La regla 2, por excepción, es la de los microempresarios. Indecopi no solamente ha interpretado como microempresarios personas naturales, sino también como microempresa. Entonces, los microempresarios y las microempresas sí pueden ser consumidoras protegidas, ¿sí? En tanto el bien o servicio que adquieren no forme parte del giro propio del negocio. Entonces, los ejemplos serían, si yo compro tela para dedicarme al negocio de la confección y venta de sastres, probablemente yo no tendría una acción legal amparable por Código de Protección y Defensa del Consumidor, porque, por más microempresa que sea, porque la tela forma parte del giro de mi negocio porque yo confecciono sastres y los vendo. No es así si es que yo soy una empresa inmobiliaria y hago la fiesta de fin de año y mi servicio de catering o mi servicio de florería me falla. Si soy una inmobiliaria microempresa, sí tengo una acción legal porque las flores no tienen nada que ver con el giro de mi negocio, ¿no? Esa sería la distinción entre la microempresa que está dentro de la esfera de tutela y la microempresa que no está dentro de la esfera de tutela. Esto es relevante cuando vendemos a microempresas, porque eventualmente estaremos frente a la posibilidad de defender que es una microempresa no amparable. En algunos casos estaremos en la situación de que tenemos una microempresa consumidora. ¿Cuál es la relevancia de esto? Práctica. Que bueno,
Si estamos frente a un consumidor, estamos frente a una relación de consumo en la que rige el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Si no estamos frente a un consumidor protegido, esta no es una relación de consumo, y si la persona, el adquirente, tiene algo que decir, pues tendrá que plantear su acción judicial en la vía ordinaria. Y esto es harto complicado, harto complejo, ¿no? Esto del lado del consumidor. Entonces, en primer lugar, consumidor, persona natural, que tiene un uso final, que le da un destino final al bien o servicio. Regla excepcional, microempresario o microempresa, en tanto el bien o servicio sea ajeno al giro del negocio. Advertirán ustedes que en el 1.1 que tienen enfrente, esto es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, advertirán ustedes que en el 1.1 se menciona personas jurídicas. Indecopi ha interpretado que esta mención se refiere a aquellas personas jurídicas con finalidad no lucrativa, por ejemplo, una asociación sin fines de lucro. No sé, David, si hasta ahí corrí mucho o hay alguna duda. ¿No? No, simplemente tengo dos preguntas, digamos, anteriores, pero estaban preguntando respecto a la carga de la prueba, ¿no? El tema de que siempre el consumidor no tiene la razón, pero denuncia por denunciar. Y no sé si eso lo vas a tocar más adelante, porque Tengo. Francisco nos decía que sentía que había como una especie de paternalismo que tenía Indecopi al tema. Y entonces la llamada simetría en realidad es como si fuera una espada que tiene el consumidor para poder alegar que es la parte vulnerable de la redacción. ¿Sí? Igual Fernando Barreda también hace un comentario parecido, a ver si lo respondes ahora o más adelante. Nos dice que él considera que pareciera que el problema de la simetría se resolvería acotando que el proveedor ofrece un servicio en términos sencillos, acotados, o sea, le da toda la información que le podría dar, y si el marco legal permite con eso eliminar nuevamente, creo que va por la misma pregunta anterior, ese miedo que le tenemos, porque muchos abogados sabemos que lo primero que hace el cliente es decir, yo soy la víctima de la relación porque no conozco el contenido de todo lo que me estás vendiendo, ¿no? Ok, sí, enseguida, bueno, a ver, sobre el tema de la contratación, tengo una parte específica sobre eso. Sobre la carga de la prueba, tengo una parte específica sobre eso. Solo un comentario general. Sí creo que estoy de acuerdo con esa expresión, efectivamente un tanto paternalista. Diría yo, probablemente lo que yo diría sería que lo que advierto de Indecopi a veces es un sesgo, ¿sí? Esa es la palabra que yo utilizaría. Creo que hay un sesgo falsamente proconsumidor, además. Y acá quizás vale la pena decirlo. Yo creo que muchas veces los que estamos del lado de la... Esto es una cosa más estratégica, ¿sí? Si me permiten modestamente el tip comunicacional. Yo creo que muchas veces los que estamos del lado de las empresas caemos en el juego, digámoslo así, de referirnos a algunos criterios de Indecopi como muy proconsumidor. Y yo creo que es un error. Yo creo que ese sesgo aparentemente proconsumidor es anticonsumidor. Lo que sirve verdaderamente a los propósitos de maximización del bienestar de un consumidor es que exista una oferta plural, que exista un mercado competitivo. Eso es lo que sirve a los propósitos. Yo diría lo siguiente: un mercado en el que Indecopi dice cuánta información hay que revelar, qué información hay que revelar, cómo hay que revelarla, qué estándar de calidad debe tener el producto, qué requisitos mínimos debe cumplirse para vender tal cosa en nombre del consumidor. Yo creo que esas no son políticas pro consumidor. Yo creo que son políticas pro proveedor. Y son políticas pro proveedor del proveedor que más recursos económicos tiene. Porque típicamente las regulaciones de ese tipo sirven
para eliminar competencia de menores espaldas financieras, digámoslo de esa manera, ¿sí? Entonces, si yo soy una empresa con una espalda financiera importante, mi fantasía es que exista regulación costosa que solamente yo puedo costear. No sé si se entiende mi punto. O sea, de ordinario, la regulación en defensa del consumidor tiene un efecto potencialmente anticompetitivo. Y esos efectos anticompetitivos son anticonsumidor. Entonces, creo que hay que ser, diría yo, en términos estratégicos, diría que no hay que conceder mucho el punto de que es pro consumidor. Hay que decir las cosas como son. Esas son políticas mercantilistas. Lo que es pro consumidor realmente es que se les permita a los negocios ofertar libremente, plantear libremente sus propuestas comerciales. Eso es pro consumidor, genuinamente pro consumidor. Eso es lo que yo diría. Pero bueno, en fin, es una cuestión terminológica y perdonen si es que es una disquisición muy técnica. Ok, y sí que voy a entrar a lo de la carga de la prueba y lo que me habían comentado, pero muchísimas gracias por la acotación. Ok, entonces eso desde el lado del consumidor. Del otro lado, el proveedor es el que se dedica habitualmente a ofrecer productos o servicios en el mercado. Entonces está claro que una empresa inmobiliaria es un proveedor, ¿sí? Pero Juan Pérez vendiendo su casa no es un proveedor porque no se dedica a poner en el mercado productos inmobiliarios, no es su negocio, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, alguien podría preguntar, digo, ¿cuál es el número? ¿Cuántas transacciones debe ser para que yo sea habitual? Y en realidad no hay un número. Indecopi tiene la potestad de, a la luz de las circunstancias del caso, inferir si es que esta persona tenía voluntad de permanencia como vendedor en el mercado o era más bien una venta aislada. Y hay una serie de terrenos grises sobre ese tema. Entonces, consumidor protegido, proveedor protegido y un bien o servicio transado en el mercado a título oneroso, relación de consumo. Eso es. Entonces, empresa inmobiliaria vende un inmueble a cambio de tal precio para tal persona que va a vivir allí en el inmueble, relación de consumo sin ningún problema. ¿Okay? Y ese consumidor automáticamente tiene, obviamente, las acciones que el código, la tutela especial que el Código de Protección y Defensa del Consumidor ha establecido. Y todos los derechos están consagrados en esta regulación. Muy bien, aquí les puse un ejemplo de cuando no estamos frente a un consumidor protegido. Lo elegí porque tiene que ver con el rubro, no directamente, pero es uno de los posiblemente pocos casos en donde se discute este asunto tan general y que tiene que ver con una constructora en este caso, así que por eso lo puse. Se trata de un caso en donde el gerente general adquirió una camioneta, pero pidió factura. Entonces, luego cuando hubo un fallo con la camioneta y denunció, Indecopi le dijo, bueno, no, pues la camioneta la pagó realmente la empresa, acá has dado el RUC de la empresa, entonces la empresa es la que adquirió la camioneta, entonces no tienes tutela porque no eres un consumidor protegido. De hecho, Indecopi como que le da una chiquita, como se dice criollamente, al denunciante, en este caso, en el numeral 17 que ustedes tienen en pantalla, donde le dice, bueno, si fuera lo que realmente planteas, esto sería incluso una infracción tributaria. Entonces, estamos claros que si el gerente general de una inmobiliaria, de una constructora, quiere comprar su camioneta y quiere tener tutela como consumidor, pues tiene que comprarla a título personal, es evidente. No puede, pues, sacarla a nombre de la empresa porque no va a tener ningún tipo de tutela. ¿Ok? Esto como ejemplo de cuando se pierde la condición de consumidor. En el marco de las relaciones de consumo, la regla general es que quien
merece la consecuencia de una infracción es el proveedor. ¿Ok? Es el proveedor. El proveedor de productos o servicios es el que recibirá las sanciones que puedan gatillarse por una infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que en el caso de las multas en particular van hasta 450 unidades impositivas tributarias por infracción. Es decir, si estamos en un procedimiento en donde hay 3 posibles infracciones, podría ser 450 por 3, que es el tope por 3. ¿Sí? Entonces es una suma importante en términos de sanción. ¿Por qué menciono esto de que el proveedor es el que normalmente padece las consecuencias de una infracción? Porque el código recoge una excepción a esta regla y en la que me quiero detener un momento porque es un tema sumamente trascendente, sumamente peligroso y que está ocurriendo con especial reiterancia en los últimos 2 años, calculo, en Indecopi. Y está ocurriendo especialmente, además, en el sector inmobiliario. Es el asunto de la extensión de responsabilidad al representante legal de la empresa. No sé si alguno de los participantes ha tenido contacto, ha visto alguno de estos casos en alguna oportunidad, pero está ocurriendo que Indecopi imputa cargos a la inmobiliaria, por ejemplo, como persona jurídica, e imputa cargos, invocando esta excepción del 111 del Código, cargos personales, por ejemplo, contra el gerente general de la inmobiliaria. Por ejemplo. Y es una situación especialmente peligrosa. Creo, además, que Indecopi en algunos casos no la está aplicando bien. La regla bien aplicada es la que está desarrollada en esta resolución que ustedes tienen en pantalla. La sola condición de representante, ¿sí?, no determina que este sujeto va a merecer una sanción, ¿sí?, no necesariamente. Porque además, como pueden ver allí, se requiere que esta persona haya participado en el planeamiento, realización o ejecución de la conducta y que además haya participado con dolo o culpa inexcusable. Pero aquí viene el detalle. Los supuestos en los cuales puede construirse un escenario de culpa inexcusable, dolo es intencional, ¿verdad? Pero de culpa inexcusable, es decir, de negligencia, son amplios. En este caso particular, lo que ocurrió es que en un informe elaborado por el área respectiva de la inmobiliaria, ¿sí?, en un informe se consignó un dato impreciso, ¿sí?, pero ese informe, elaborado por el área pertinente, fue firmado por uno de los representantes de la inmobiliaria. Entonces, ¿qué cosa dice Indecopi? Tú pusiste tu firma allí, y se supone que si tú pones tu firma es porque has revisado el contenido de ese informe y das cuenta de que el contenido de ese informe es acertado, preciso. Es decir, la defensa de este eventual gerente general o eventual gerente de lo que fuera, ¿sí?, no podrá ser, no, es que ese informe lo elaboró el área de postventa o el área la que fuera. Esa no es la defensa. Al representante que suscribe, por ejemplo, este documento, este informe, le puede caer la multa personal con su patrimonio. Y esto introduce un riesgo adicional que nos lleva probablemente a un tema que conversaremos luego, al especial cuidado que debe existir dentro de las empresas. Pero efectivamente, les estaba contando que Indecopi había tomado esta práctica
de imputar cargos al representante de la persona jurídica, que esto además se estaba haciendo de manera especial con las inmobiliarias, y que, si bien es cierto, la sola representación no determina la responsabilidad, es decir, no es que por ser representante me van a multar, pero sí comentaba que se requiere una especial diligencia, sobre todo cuando puede rastrearse o puede inferirse una participación de algún gerente, no tiene que ser el gerente general, de algún gerente en algún acto o en algún entregable, en algún documento que no ha sido directamente producido por esa persona, que de ordinario es el caso, ¿no? Como les digo, algún ingeniero, alguien de campo puede producir un informe, un acta, un documento con alguna información imprecisa, uno lo suscribe, uno lo avala, uno lo remite y puede surgir alguna responsabilidad allí. Y les decía, esto en realidad no es tanto evitable en términos legales, posiblemente sí hace a una cuestión que debe trabajarse de manera muy profunda en los programas de cumplimiento de cada una de las empresas, ¿no? Tiene que haber un tema de organización interna y en fin, y hablaremos un poquito, si hay algo de tiempo, sobre cumplimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, pero esta práctica está y ya hay algunos casos en donde se han recibido sanciones para estos representantes, a título personal, insisto. Entonces, la regla es, la constructora, la inmobiliaria, en tanto proveedora, es la que puede merecer sanciones por infringir el Código de Protección y Defensa del Consumidor, pero también puede ser así con el representante legal al amparo de esta regla del artículo 111 que estoy comentando. Ok, el código también prescribe, habla de un deber de informar, la regla es bastante amplia, el proveedor está obligado a revelar información, como pueden ver allí, veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna, accesible, un montón de cosas, ¿sí? Además, el 2.1 dice claramente toda la información relevante. Por supuesto, la pregunta que se podría hacer es ¿qué significa relevante? ¿Cuándo es relevante? En el caso del negocio inmobiliario, la respuesta está un tanto dada, porque hay un capítulo especial en el Código de Protección y Defensa del Consumidor que se ocupa de la información que tiene que revelarse tanto en el proceso de venta, ¿sí? El código lo llama proceso de compra, pero bueno, digamos, en el proceso de venta, como con el contrato. Son dos momentos distintos. Hay información precontractual, digámoslo así, información que tiene que estar revelada antes de que se suscriba el contrato de consumo, e información que tiene que revelarse con el contrato de consumo. Pero hablaremos de eso el jueves para verlo con más calma. Ahora, el artículo 2.4 del código que tienen ustedes en pantalla consagra una regla muy importante, que es la regla de la saturación informativa. Que el proveedor esté obligado a revelar toda la información relevante no significa que el proveedor esté obligado a revelar toda la información, punto. Porque revelar toda la información podría implicar revelar demasiada información. Y el problema en el sistema de protección del consumidor no es cuantitativo, no es de cuánta información te doy, sino que hace a la capacidad del consumidor de comprender la información revelada. Y en verdad, revelar demasiada información conspira contra el derecho del consumidor a conocer, porque mucha información satura y la información se vuelve menos conocible. Entonces, se ha entendido que dar demasiada información también lesiona el derecho del consumidor a estar informado. Esto es saturación informativa, es decir, se complica el proceso de decodificación de la información. En el caso, insisto, del sector inmobiliario, esto ya está un poco
precisado, nunca podrá decirse que es saturación informativa cuando se trata de información tasada. Y el código dice, en el capítulo de servicios y productos inmobiliarios, que el proveedor debe decir A, B, C, debe revelar el nombre del representante legal, debe decir tal y cual cosa, debe revelar, por ejemplo, cuál es su historial de antecedentes en Indecopi, debe revelar que existe un registro de infractores y sanciones, en fin, ya dice qué cosa hay que revelar. Y de nuevo, lo repasaremos el jueves con un tanto más de calma. Ok, el otro deber importante, ahora sí estoy corriendo un poquito, el otro deber importante es el de idoneidad. En términos simples es contrastar la expectativa del consumidor razonable, la expectativa del consumidor y lo que ese consumidor recibe. En tanto exista compatibilidad, digo mejor, en tanto exista equivalencia entre la expectativa del consumidor y lo que recibe realmente, diremos que existe un producto o servicio idóneo. Cuando no exista esa compatibilidad, entonces será consecuentemente una falta al deber de idoneidad. ¿Qué cosa es lo que el consumidor recibe? Pues lo que está probado en el expediente. Si el consumidor recibe un inmueble el día 25 de julio del 2020, eso será lo que recibió. Si el consumidor recibe un inmueble en donde las áreas comunes no estaban terminadas, eso será lo que recibió. Y luego habrá que contrastarlo con la expectativa para ver si es que es lo mismo o no. ¿Cómo se determina esta expectativa? En abstracto, utilizando unas garantías de referencia que están allí en el artículo 20 y que yo lo voy a resumir de esta manera. Las garantías de referencia en el sistema de protección al consumidor son 3: garantías legales, garantías explícitas y garantías implícitas. Las garantías legales son las que están consagradas en alguna regla jurídica, alguna regla del sistema legal. Por ejemplo, los proveedores inmobiliarios deben tener un servicio de postventa. Eso es un mandato legal, ¿sí? Por ejemplo, la garantía debe tener tantos años, ya hablaremos de eso. Eso es un mandato legal. Por ejemplo, el reclamo del consumidor debe ser atendido en no más del plazo legal, no más de 30 días calendario, salvo que se prorrogue por una sola vez antes del plazo. Es una garantía legal, ¿sí? Porque la norma lo establece así. ¿Okay? Garantía legal. Garantía explícita, todo lo explícitamente revelado, ofrecido por el proveedor al consumidor. Por ejemplo, lo que dice la publicidad, ¿sí? El flyer, en internet, en lo que fuera, es publicidad, y esto es garantía explícita. Ciertamente el contenido del contrato de consumo. Si en el contrato la cláusula 15ª establece que la entrega del bien inmueble será el día 25 de julio de 2020, esa es una garantía explícita, es lo explícitamente convenido con el consumidor, ¿sí? Y podrá ser cualquier otro tipo de comunicación. Esto es especialmente importante para las áreas de postventa. Los correos electrónicos que se remiten a los consumidores integran la trama obligacional, aunque sea ex post, es decir, obligan al proveedor, forman parte de la garantía explícita, con lo cual, si yo en un correo electrónico termino ofreciendo algo que no estaba en el contrato, ya está, el consumidor me puede decir, pero tú me dijiste en el correo tal cosa, y hay que cumplir lo que se puso en el correo. Importantísimo que las personas que atienden comunicaciones, atención al cliente, no haga ofrecimientos gaseosos, arbitrarios, en fin, porque esas palabras pueden terminar condenando a la inmobiliaria. Por supuesto que cada uno de estos fallos endilga responsabilidad potencial a el proveedor del servicio inmobiliario, del producto inmobiliario. Una pregunta, Gustavo. Acá nos hacen una pregunta y yo también tengo una pregunta para ti, pero nos preguntan si el WhatsApp también es parte de los medios probatorios, porque entendemos mucho de la parte de ventas, a veces tiene mucha relación con el cliente vía WhatsApp. Y la otra pregunta que yo te tenía, un poco, la mayoría de
de personas que estamos ahorita escuchándote, pertenecemos a empresas que nuestro negocio es de bienes futuros. Prácticamente diría el 99%, y por lo tanto, en realidad, el producto que se le está entregando o se le está ofreciendo al cliente no existe. Se lo estoy dando en planos, en fotos, en todo. Entonces, esta expectativa, esta idoneidad, estas garantías, ¿cómo se construyen desde tu punto de vista en el tema de los bienes futuros, en donde la foto de una fachada puede ser reveladora para luego el día de la entrega, ¿no? Y bueno, y no olvidemos la otra pregunta que te hicieron por el WhatsApp, del WhatsApp, ¿no? Sí, a ver, lo del WhatsApp, clarísimo. En tanto la comunicación por WhatsApp permita al proveedor revelar información, y típicamente lo es, ¿no? Y es más, digo un poco más, no solamente el WhatsApp puede ser para atención postventa, muchas empresas utilizan el WhatsApp incluso para, para jalar la venta, digámoslo así, o sea, para vender. Para vender. Y esto es tremendo. Sin duda, integra la oferta, por supuesto, constituye una garantía explícita. Sin duda, sin duda. Y esto es bien riesgoso, insisto. Y con respecto a tu pregunta, bueno, con cargo a verlo el jueves, pero la respuesta simple es, se forma la expectativa en función a lo que dice el contrato. Esa es la respuesta simple, ¿no? Entonces. Eso es lo que preguntan, perdón que te corte, Fernando nos está preguntando algo parecido justo. Nos dice, sí. Cuando el reclamo se evalúa en Indecopi, se contrata, tú hablabas de la expectativa, ¿no? Entonces, ¿es la expectativa que tiene el cliente o lo ofrecido y comprobado en los contratos, en las comunicaciones? O sea, quizás Fernando nos está planteando una cosa de blanco-negro, ¿no? No sé si hay grises en el centro. A ver, ayúdanos un poco a entender eso, ¿no? Entiendo perfecto, y creo que se va a terminar de entender cuando, si me permiten cerrar un poquito la idea de las garantías. Perfecto. Entro un ejemplo, porque además tengo un ejemplo concreto de esto, y ahí de pronto afinamos un poco más cómo se forma esta expectativa en la práctica. Gracias. Entonces, a ver, veamos. De nuevo, garantía legal, ¿sí? Ya está claro. Garantía explícita, por ejemplo, simplifiquemos el contenido del contrato, ¿okay? Y la garantía implícita, que solamente se activa cuando no hay una garantía legal en aplicación y cuando no hay una garantía explícita en aplicación. De nuevo, para simplificarlo muchísimo más, lo que no dice el contrato es un espacio, es un vacío sobre el cual Indecopi puede llenar atendiendo a la garantía implícita. Esto es bien importante, repito. Si yo no menciono algo en el contrato, y por eso el área legal o los asesores o los abogados que trabajamos en esto como asesores legales externos de las empresas, tenemos que ser muy, no sé cómo decirlo, tenemos que ser más que simplemente diligentes, tenemos que ser casi infalibles, no sé si se entiende mi punto, porque aspecto que nosotros dejamos un poco en el aire en el contrato, es un aspecto que el día de mañana pasa al terreno de la garantía implícita, e Indecopi lo llena, porque, a ver, la garantía implícita es, dice el código, lo que el consumidor espere en función a los fines y usos previsibles. Pero aquí no hay ninguna pauta objetiva, los participantes se darán cuenta que es una redacción muy amplia, dice fines y usos previsibles, considerando, entre otros aspectos, cuáles, sabe Dios, los usos y costumbres del mercado, es bien vago, ¿sí? Entonces, en términos prácticos, ¿cómo funciona esto? Si yo no establezco una garantía explícita que desactive la implícita, ¿okay? Estoy en el terreno de la nebulosa, ¿sí? Si mi contrato deja un bache, estoy en el terreno de la garantía implícita. ¿Eso quiere decir que es una ilegalidad? No, no es una ilegalidad. Significa simplemente que, surgido un caso, le estoy abriendo la puerta a Indecopi para que interprete, si a su leal saber y entender, eso que el consumidor está reclamando es
lo previsible, razonable a la luz de los usos y costumbres o no lo es. Pero ya cedí un poco de poder, si cabe la palabra. Entonces, responsablemente uno cubriría el escenario. Les pongo un ejemplo que se me ocurre así en el momento y luego les pongo el ejemplo que está preparado en la presentación y de pronto con eso voy cerrando un poco. El asunto de la disponibilidad de servicios públicos, por ejemplo. ¿Sí? Hay alguna inmobiliaria que ya tuvo algunos temas con eso. Por ejemplo, se vende, ¿no? Y resulta que por X razones no es posible tener el servicio de agua potable. La pregunta es, ¿qué dice el contrato o qué no dice el contrato? Entonces, ok, el consumidor compra algo. El contrato establece de manera expresa que el proveedor está vendiendo un inmueble en donde no se garantiza la existencia del servicio de agua potable, en donde es probable que no exista agua, al menos por un tiempo, etcétera, etcétera. Si el consumidor le venden eso y el consumidor suscribe ese contrato, en principio, oleado y sacramentado, no hay ningún problema. Pero si el contrato no lo estipula o utiliza una fórmula vaga, por ejemplo, el presente contrato no, esto a veces existe, el presente contrato no incluye servicios públicos. Bueno, no incluye. Bueno, no incluye pues porque no es el objeto. Claro, no incluye, pero eso revela adecuadamente información al consumidor respecto de que no va a tener agua. O sea, entonces, ya estamos en la implícita. Y en la implícita es, ok, el contrato no establece la limitación. Un consumidor razonable que adquiere un inmueble entendería que en su inmueble puede tener agua potable. Si la respuesta es sí y no la tiene, estamos en el horno. Porque el contrato no hizo la previsión. ¿Me siguen? Entonces, importante que el contrato estipule lo que tenga que estipular o libere las responsabilidades cuando tiene que liberarlas. Tal cosa no corresponde a mí, tal cosa es de la entidad prestadora del servicio, es asunto suyo, está y contractualizo, eso es ajeno a la esfera de control de la inmobiliaria. El consumidor declara conocer que eso es ajeno a la esfera de control de la inmobiliaria, por tales y tales razones, punto. Importante que quede claro, porque si no, después tenemos un problema y entramos al terreno, de nuevo, de la implícita. El ejemplo que yo había buscado, todos los ejemplos son casos reales de Indecopy, es este caso sobre entrega de un departamento en donde no estaban concluidas las obras de las áreas comunes. Entonces, sí. Quería permíteme interrumpirte un segundo, porque tengo una pregunta que justo que estábamos hablando de los WhatsApps. Lo que nos dice Ronald, nos dice, respecto al WhatsApp, la responsabilidad se mantiene si se comprueba que fue realizada, por ejemplo, desde el teléfono personal del asesor de ventas y no desde el WhatsApp a nombre de la empresa. ¿Hay una delimitación de la responsabilidad si se viera ese caso? Y yo te la aclararía, Gustavo. Igual WhatsApp, correo electrónico o cualquier cosa que sea, que para que tú puedas decir que es el vendedor el que está hablando a nombre propio, ¿no? Diríamos, sí. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, clarísimo. Es clarísimo. En primer lugar, la regla es la de los abogados diríamos una especie de regla de responsabilidad vicaria. Para los no abogados, en principio, la fuerza de ventas, digámoslo así, atribuye con sus actos responsabilidad al principal. Entonces sí, no hay ningún quiebre en la cadena de atribución de responsabilidad al proveedor. Eso es la regla general. Salvo que exista algún tipo de, otra vez, previsión, estipulación, que limite la responsabilidad en ciertos escenarios. Por ejemplo, que se le haya informado en algún lugar al consumidor que la responsabilidad no aplica cuando se hace una comunicación no aceptada o no recibida de un correo oficial o algo por el estilo, pero que no suele ser el caso, porque estamos hablando de ordinario de comunicaciones previas en donde no hay ningún contrato suscrito. Entonces, la regla general es, en tanto Indecopy puede entender que el representante
representante habla en nombre de la empresa, por ejemplo, se presenta como integrante de la empresa y vende a nombre de la empresa, Indecopy va a entender que beneficia a la empresa y le va a endilgar responsabilidad a la empresa. En caso fuera mal atribuida, es decir, porque el personal o la persona no hizo el trabajo adecuado, la idea ahí sí es protectiva, de verdad, Indecopy, ¿no? De cara al litigio del consumidor, se va a imponer la multa al proveedor y se va a dejar al proveedor que ejecute las acciones de repetición que tenga bien ejecutar. Por ejemplo, deshacerse de esa persona, ¿no? Pero sí, de cara al consumidor, responde el proveedor, esa es la regla general. Tengo dos preguntas, Gustavo, pero preferiría que lances tu ejemplo, y justamente las dos preguntas creo que están referidas a este tema de dónde se ponen la información. Justo hay dos preguntas al respecto. Sí, ok, perfecto. Igual todavía no estoy abordando la información particular del negocio inmobiliario, que es lo que vamos a ver el jueves, en donde sí les digo exactamente qué información tiene que revelarse, ¿no? Ahora estoy colocando generalidades, digamos. Entonces, acá tenemos un ejemplo, un caso seguido ante Indecopy. No estaban culminadas las obras, les decía, de las áreas comunes del edificio. El consumidor denunció que, bueno, que se le entregó el departamento, pero que no estaban culminadas las obras del área común. Se fue a evaluar el contrato no tenía ninguna cláusula en donde se dijera, y es más, un poco lo que comentaba, por eso el ejemplo es bueno, el propio Indecopy subraya la parte salvo pacto en contrario, es decir, concede el punto de que si el contrato hubiera dicho algo al respecto, era perfectamente válido entregar con nada concluido en las áreas comunes, ¿sí? Pero como el contrato no mencionaba el tema, estamos en el terreno de la implícita, le damos poder a Indecopy para que llene de contenido el vacío, Indecopy dice no, un consumidor razonable esperaría que todo esté concluido y por tanto es ilegal haber entregado departamentos cuando no está concluido el 100% de las áreas comunes. Entonces, si alguien quiere hacer entregas de inmuebles cuando el área común no está concluida, su área legal tiene que haber establecido en el contrato una cláusula de este tipo. Y si no lo dice, estamos en el horno. El contrato no funciona. Ese sería el ejemplo. David, me decías que habían algunas preguntas. Justamente, cuando tú estás refiriendo en todos estos ejemplos, como mencionas la palabra contrato, justo hay un participante que nos dice que en algún caso en el contrato a veces tienen un anexo donde le llaman hoja informativa, memoria del proyecto, que parte del contrato, y preguntaban si eso se puede crear una cláusula. Ha utilizado un término, pero no sé si es el correcto, información valedera o información, creo que ha querido decir predominante, porque lo que quiere decir es que prevalece sobre WhatsApp, brochure, información del asesor de venta Facebook, que tiene que ver un poco con tu pregunta, la pregunta anterior. O sea, yo puedo decir que una vez firmado el contrato y sus anexos prevalecen sobre todo lo que le han ofrecido y lo que he puesto en publicidad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta que también nos hace una participante es, ok, yo no puse en el contrato alguna información como esta que tú dices, por ejemplo, las zonas comunes, pero ¿qué pasa si a la fecha de la firma del acta de entrega, esa persona recibe esta información y está recibiendo ya el bien, ojo, pero le estoy dejando constancia que el bien que le estoy entregando viene sin esto, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Empiezo por la segunda, que es facilísima, no sirve para nada el acta de entrega. Y Indecopy ya lo ha dicho en infinidad de casos. El acta de entrega, salvo que exista una declaración del consumidor respecto de algo, su valor legal es acotado a la entrega, a dar fe de la entrega, punto. Es más, de ordinario el acta de entrega da cuenta de que se declara haber recibido a plena conformidad y tal. Nada, el consumidor retiene el derecho de denunciar, si aparece una grieta y luego la denuncia, el proveedor no puede alegar, no, pero miren, el acta de entrega dijo que lo recibía todo conforme. No, el acta de entrega no es eso no va a servir. De nuevo, salvo que existiera una adenda o existiera una declaración del consumidor diciendo yo declaro que recibo a plena satisfacción y con pleno conocimiento de que las áreas comunes no están concluidas, lo cual acepto, ¿no?
Eso es distinto. Claro, porque podría pasar, nos dice la participante, Gustavo, es que, por ejemplo, ¿no? Yo le estaba ofreciendo con agua, con luz, pero ya ha llegado el momento, las empresas no me lo instalan, y Adenda. el día que le quiero entregar, ya más que una adenda, porque ya le vendí y ya me pagó, la pregunta es dónde, quizás la oportunidad de firmar adenda ya no habría sentido, porque no va a haber contrato, le estoy entregando, y en el momento del acta de entrega se quiere construir una cláusula. No sé si me entiendes el punto. Sí, no, clarísimo, pero es que esa cláusula hace las veces de una adenda. O sea, Okay. tú tienes el contrato que suscribiste, entiendo que están cambiando las circunstancias, y la forma en la que te cubres la responsabilidad es, mira, yo sé que efectivamente va a llegar el momento de la entrega y que no voy a cumplir con tal o cual cosa, ya está, tengo que sentar, pero ya estoy en un problema, porque tengo que sentarme a la mesa con el consumidor a convencerlo de que me acepte, y probablemente el consumidor no me va a aceptar así porque sí. Alguno de pronto sí lo entiende, pero alguno me va a decir, no, a ver, lleguemos a un tema. Tú me dices que te espere más tiempo, dime qué hay a cambio. O sea, es lo normal, lo que va a ocurrir, y es un problema. Imagínense un proyecto inmobiliario de una gran cantidad de compradores, puede ser delicado perseguir a 100, 200, 300 compradores para sacarle una adenda a cada uno de ellos, porque si no firma, encima me denuncia. Pero es el tema de tener un contrato con huecos. Y sí, por eso el contrato se hace bien desde el principio. No es que no pueda cubrirse después, pero es complicado, es bien complicado. Gustavo, perdona, ¿tiene que ser una adenda cuando hay cambio de circunstancias o yo le puedo mandar una carta informándole el cambio de circunstancias? Pero la carta no revela aceptación por parte del consumidor. La carta es una declaración unilateral del proveedor. Yo le digo al contrario, la carta es una evidencia de que estoy infringiendo la garantía explícita. Okay. Esa carta tiene que ser muy cuidadosa, muy astutamente redactada. Porque si yo la redacto de manera muy apresurada, yo le estoy regalando la prueba al consumidor para que el consumidor con esa carta y con el contrato me demuela en Intercopy. No sé si se entiende mi punto. Sí, Gustavo, y justo con lo que tú estás comentando, o sea, lo que queda claro es que el contrato de compraventa tiene que estar lo suficientemente blindado para evitar estas situaciones, porque siguiendo el punto de lo que decía David, ¿no? Una comunicación de la empresa diciendo que ha habido alguna modificación al proyecto o lo que fuera, que tú no se lo advertiste al consumidor desde un comienzo, definitivamente, si el cliente no quiere firmarte o sea, va a tomar conocimiento de la comunicación, pero eso no significa que haya una aceptación. Entonces, desde el momento, o tenemos un contrato muy bien elaborado que blinde estas zonas grises que tú dices, o simplemente comunicamos al cliente de estos cambios a través de la suscripción de una adenda, que muchas veces el cliente probablemente no te lo acepte, ¿no? Como tú dices, sin quizás pedir algo a cambio, ¿no? Entonces, por eso la importancia que los contratos de compraventa desde un inicio sean lo suficientemente claros y llenen estas zonas grises que Indecopy, lamentablemente en algunos casos, la llena con su propia información y termina dándole la razón al consumidor, ¿no? En detrimento de nosotros las empresas inmobiliarias. Entonces, eso creo que ahí con esta participación he respondido algunas preguntas que teníamos. Correcto, no, esto es totalmente correcto y totalmente correcto. Y te digo una cosa más, un poco y les digo a modo de comentario informal, probablemente uno de los servicios que más se contrata, digamos, del estudio, de la firma, es precisamente el de inspección del contrato, lo que llamamos el due diligence del contrato, que es, yo miro el contrato de consumo y digo, ya, mira, acá, el riesgo, que es un trabajo delicado, porque el grueso del trabajo legal allí no es juzgar lo que el contrato dice, en realidad la parte importante es juzgar todo lo que el contrato no dijo y generó un riesgo, ¿se entiende? Que es un trabajo titánico. Entonces sí, totalmente de acuerdo. El contrato tiene que estar, a ver, siempre, a todos, algo se va a pasar, esto es así, pero la idea es mitigar
Para eso es el contrato, para mitigar. La forma en la que yo lo resumo es esta. Si no queremos estar en el mundo en el cual Indecopi llena de contenido la garantía implícita con su leal saber y entender, entonces mejor algo en el contrato. Esa es la forma simple de ponerlo. Correcto. Gustavo, tengo una pregunta más, un poco retrocediendo al tema de las garantías legales explícitas e implícitas. Tengo una consulta de un asistente que dice, para los casos de las compraventas de bien futuro, en los contratos podemos incluir la cláusula que permita que el proyecto pueda sufrir variaciones durante la etapa de construcción. Si ello es posible, ¿esto se consideraría una garantía explícita? Es explícita, correcto. ¿Se puede incluir? La respuesta es sí, se puede incluir. La respuesta es sí, es explícita. Pero ojo, hay que tener cuidado de cuáles son las variaciones, ¿okay? Porque, y eso es uno de los grandes temas, cuando uno dice podrá sufrir variaciones, la pregunta es, ¿qué variaciones? Entonces, otra vez, una simple cláusula diciendo podrá surgir variaciones no es muy mitigadora del riesgo. Lo ideal sería, de alguna manera, especificar algunas de las contingencias o algunas de las cuestiones que pueden surgir. Siempre es posible que Indecopi se ponga creativo. Y les pongo, y perdonen que de pronto vaya a la práctica, pero creo que con casos es mejor. Indecopi ya nos ha sorprendido en alguna oportunidad con este asunto, con el famoso tema de la cláusula de venta corpus, ¿no? Esta cláusula que esté en disposición, que esté en el Código Civil, y que permite que se introduzcan variaciones en la medida, porque uno no está vendiendo a medida, ¿no? Entonces pueden haber variaciones de metraje razonables, y eso no da lugar a reajuste de precio. Ese es el sentido de la cláusula de venta corpus. No sé si alguno en particular lo recuerda o ha tenido tiene el conocimiento de esto. En alguna oportunidad Indecopi resolvió que la sola consignación en el contrato de consumo de la cláusula de venta corpus, regulada y aceptada por el Código Civil, pero que la sola incorporación de la cláusula de venta corpus era ilegal. Es decir, que los contratos de venta a corpus realmente eran como a medida. Es decir, que tenía que respetarse la medida inicialmente ofrecida. Lo cual es un poco absurdo, precisamente por lo que se estaba comentando. La pregunta de la participante era muy precisa en ese sentido. Es un bien a futuro. Pueden ocurrir un montón de cosas y las medidas van a variar. Por eso es que el Código Civil da este margen de 10%, si mi memoria no me falla. Pero bueno, Indecopi sancionó a varias inmobiliarias por haber consignado esta cláusula en el contrato y por finalmente haber variado la dimensión. Afortunadamente, hace no mucho, la actual sala, con una nueva conformación, ha revalidado la inclusión de las cláusulas de venta corpus y ha dicho, no, discrepamos de la sala anterior, es legal, se puede hacer, pero durante un tiempo fue ilegal. Entonces, es un ejemplo de lo que podría ocurrir si es que la cláusula es muy vaga. Gustavo. Sí, David. Mira, justo un participante que ha, digamos, captado la idea claramente que incluso Aysel acaba de desarrollar y que creo que ha sido un buen mensaje el que has dado de construir el contrato con información que nos permita no generar estas nebulosas que tú dices. Pregunta si te parece razonable que en un contrato, sabiendo de que es posible que la provisión de luz o agua no pueda venir a tiempo, porque eso es algo típico en los proyectos, si se pueden construir vía contractual, la potestad de que la inmobiliaria tenga opciones alternativas, asignando, ¿no?, estos gastos de consumo, y que eso se podría poner en el contrato, es decir, ¿no? O sea, sí me entiendes. Desde el principio, ¿no? Para que ya es como guerra avisada no mata gente, ¿no? Es lo correcto. Por si acaso no me estoy obligando a que exista tal cosa, no me estoy obligando a que necesariamente tengas la disponibilidad del servicio. Si por alguna razón ocurriera algo, bueno, podría facilitarte tal otra cosa, sí, por supuesto, porque después surgen problemas de todo tipo. Después tenemos es más, en algunos casos, siendo honestos,
ni siquiera realmente imputables a la inmobiliaria. Ya han habido, seguramente David conoces algunas de las experiencias que se han producido en los casos macro, por ejemplo, lo que ocurrió en Lima Norte con el tema del colector Puente Piedra, ¿no? que no tenía la capacidad para llevarlas para el servicio de alcantarillado, ¿sí te acuerdas, David? Cosas de ese tipo. Han habido problemas, después terminamos con una petara en el medio de la urbanización y nos explota todo en la cara. Sí, lo correcto es hacer ese tipo de mitigación de riesgo en el contrato, es lo correcto. Ok, perfecto. Según mi reloj, tengo como 10 minutos. No sé si quiero, porque puedo seguir, o prefiero, o puedo parar y mejor atiendo consultas. Entonces, lo que les parezca. Aisel, creo que sí. Prendemos quizá nuestras cámaras. Si tenemos algunas preguntas, sí. Okay. Y creo que sí se ha captado bastante el tema, ¿no? Hemos entendido la importancia... Igual lo que venía era un poco de experiencias con programas de cumplimiento, que es un tema importante. De pronto el jueves lo vemos igual. Sí, el link, como nos informa ASEI, para el jueves, por si acaso es el mismo. Entramos al mismo link, se les va a dar igual un recordatorio en su agenda, pero aprovechemos estos minutos de Gustavo. En realidad, creo que ha quedado clarísimo, Gustavo, la importancia de construir un contrato en donde se avise, se deje claridad. Entiendo que puede ser en el contrato o en documentos anexos, ¿ok? ¿Sí? También, y hay una pregunta importante, ¿no? Un espectador dice, mire, a veces cuando yo le presento el contrato al banco, y como el banco a veces trata de ser conservador, me limita algunas cláusulas, es lo que él pone, ¿no? Y si eso es así, entonces yo puedo firmar otro documento paralelo, como una declaración jurada, algo que el cliente recibe, por ejemplo, toda esta información que le quiero dar para que mi contrato no tenga tanto tema, o voy a generar un paralelo que no me va a servir, ¿no? Es una buena pregunta. Ningún problema se puede hacer en tanto se deje constancia de la compatibilidad en el documento anexo, ningún problema. Y diría yo, por una cuestión, ya estoy dando tip legal, pero diría que hasta por una cuestión de astucia, a mí me gusta hablar de esto, de astucia, por una cuestión de astucia, podríamos mitigar algunos problemas del contrato de consumo. Lo hablamos con calma el jueves, pero el contrato de consumo es un contrato no negociado, en principio, con lo cual se abre un espacio para el control de cláusulas abusivas en el contrato. Entonces, yo podría tener un checklist negociado, una suerte de hoja informativa, pero de negociabilidad puntual para inmunizar, para blindar ciertas cláusulas trascendentes del negocio inmobiliario. Lo hablamos el jueves, sobre cómo mitigar riesgos si quiere, pero sí se puede. Excelente, gracias Gustavo. Tenemos otra pregunta acá, y que me parece muy interesante también, es que algunas veces, por nosotros querer blindarnos en el contrato, se nos tilda de tener cláusulas abusivas, ¿no? Entonces, un contrato de demasiadas páginas. Al final, ¿no? Esa práctica puede terminar en una sanción en Indecopy, por una cláusula que Indecopy puede determinar que es abusiva de por sí. O sea, ¿cómo llegar a ese término medio, ¿no? De blindarnos, pero a la vez tampoco ser abusivos con el contrato. Lógico, es una buena pregunta. En primer lugar, por supuesto, hay que evaluar un poquito, es una palabra que yo detesto, pero es así, hay que evaluar un poco el equilibrio de la cláusula, ¿no? Eso número uno. Y sí, es un tema delicado, hay que tratar de ver si se nos está pasando la mano, para decirlo en simple. Dicho eso, y un poco a eso iba mi comentario anterior, hay algunas formas de inmunizarnos del control de abusividad, ¿sí? Hay algunas formas. Un poco la pregunta de, tengo una cláusula, es muy potente, muy pro inmobiliaria, y no quiero que Indecopy me diga es abusiva. ¿Qué hago? Bueno, si es que yo convierto esa cláusula potente en una cláusula negociada, ya no hay control de abusividad. Indecopy no me puede controlar esta cláusula. Ya de plano la dejé incólume. Es un tema por eso decía, de astucia al momento de estructurar legalmente el approach al cliente.
Es eso. Podríamos decir, Gustavo, como un poco corolario de esta intervención, es que, como decías tú, nos hemos acostumbrado durante el tiempo que la venta inmobiliaria tenía un contrato en donde se producía para el intercambio de bienes, como si estuviéramos de una manera muy horizontal, pero creo que con tu mensaje ha quedado claro que la venta inmobiliaria, al ser un contrato de consumo, tiene una serie de características y circunstancias que nos llevan a entender, y creo que tú nos has clarificado el día de hoy eso, a entender que al ser un contrato de consumo, cuando hablas de astucia, estrategia y todo, es porque tenemos que construir un vehículo contractual, pero que genere la protección a esos vacíos para evitar que se llenen con la interpretación del cliente o Indecopy, más que simplemente ser un documento que servía para la compra-venta, que tiene un precio y un bien. Sí, mira, yo te lo diría de esta manera. A mí, bueno, tú me conoces de años, a mí me encanta litigar, y cuando litigo por los intereses de mis clientes hasta el 1000%. Pero el mejor servicio que podemos prestar, creo, como los que estamos dedicados a esto, el mejor servicio es cuando te diseño una fórmula previa en la que no me vuelves a necesitar. Eso es. Perfecto. Perfecto. Acá hay una pregunta que me parece interesante, no sé si está relacionado con los temas, pero sí ha visto una característica de que cuando va a recibir el cliente consumidor, creo que está relacionado a quién es mi consumidor. Va acompañado de un arquitecto, un ingeniero, o incluso hay empresas que hoy en día dan servicios de contrátame para ir a hacer la inspección el día de la entrega. ¿Me puedo negar el día de la entrega, o te cambiaría un poco la pregunta tomándome la licencia, ¿lo puedo construir en el contrato que eso no está permitido? ¿O el consumidor puede ir con su perito? ¿No? Vamos a decir. Hubo un caso hace algún tiempo en donde el contrato, y no sé si está acá, pero bueno, en fin, hubo un caso en el que el contrato decía expresamente se prohíbe, incluso ni siquiera a los terceros, incluso al propio propietario, se prohíbe que el propietario visite el proyecto inmobiliario durante la construcción por razones de seguridad. Totalmente válido. Si está contractualizado, sí. Totalmente válido. Sí, pero te estaba preguntando ya para la entrega, es decir, no para durante la construcción, sino el día de la entrega. Okay. Hay empresas expertas o arquitectos, ingenieros, sí, que dan ese servicio, te cuento. Y van y te inspeccionan y te levantan pues hasta la esquina, ¿correcto? No, correcto, no, pero no puedes. No puedes. No puedes porque en realidad, si bien es cierto, la entrega se entiende con quien tiene que entenderse, pero al contrario, lo que está revelándose ahí es que el consumidor es diligente, ¿no? Okay. ¿Qué más diligente que eso? Sin duda. En realidad la discusión no es si el consumidor va acompañado de alguien o no. La discusión es que se supone que vaya con quien vaya, el producto inmobiliario está bien, o por lo menos ajustado al contrato. Sí, eso es. Joel nos pregunta ¿a qué te refieres con cláusula negociada? Si nos puedes dar alguna precisión mayor. Sí, yo te diría porque como lo voy a tocar de manera muy especial, tengo todo un acápite sobre eso, de pronto mejor lo desarrollo bien porque ahorita le voy a dar una respuesta de 2 segundos y probablemente no sea muy seria. Perfecto. Perfecto. Sí. Aisel. Hay algunas preguntas más, bueno, y no sé, yo creo que esto va a ser materia en la clase del día jueves, pero un poco el tema de las fisuras, ¿no? Un poco para adelantarla, a ver si podemos discutirla brevemente, o quizás ya el día jueves, es cuál es la interpretación de Indecopy respecto a las condiciones estructurales, ¿no? Porque nosotros como empresas inmobiliarias tenemos un manual del propietario, ¿no? Que de alguna manera le indicamos al consumidor cómo debe de tratar algunos aspectos del departamento, y de alguna manera, por más que el manual pueda ser específico, la interpretación de Indecopy es, o sea, no se va a poner a detallar la dimensión de la fisura, ni mucho menos. Simplemente entendería de que si es un departamento de estreno y es un departamento nuevo, el departamento no debería tener ningún tipo de fisura. O sea, entendería que ese es el estándar.
El el estándar estándar, exigente. ¿no? Sí, Si es un departamento de estreno, por más que tú como empresa inmobiliaria me digas que puede ser usual, que hayan fisuras por el asentamiento del edificio, y de alguna manera esos son los argumentos que como empresas señalamos, para Indecopi parece que queda claro que un departamento no puede tener ningún tipo de fisura, independientemente de la delimitación, del grosor, de la fisura, lo que fuera, ¿no? sí. Esa es un poco la pregunta que nos hacen por aquí. Es una buena pregunta. Es uno de esos puntos en donde yo creo que más allá de la litigación, se tiene que hacer un trabajo de socialización de la información técnica, ¿sí? Con Indecopi. Porque está claro que Indecopi aborda legalmente el asunto, pero no Correcto. entienden, perdonen que sea tan crudo, pero sobre ese tema de las fisuras, Indecopi entiende nada. Y al Claro. menos eso es lo que está revelando lo que están revelando sus decisiones, ¿no? Porque prácticamente le está imponiendo al proveedor de bien de estreno, como tú dices, una suerte de deber de perfección del bien inmueble. Y esto es una locura. Digamos, el inmueble tiene un desenvolvimiento natural. No Digamos. solo eso, le está atribuyendo, Gustavo, defectos a cosas que podrían ser parte del producto. Clarísimo, ¿Sí? no, clarísimo. ¿Sí? Entonces digo eso, primero, creo que hay una tarea pendiente de socializar con Indecopi este punto y hacerlos entender. Y hay otro asunto que de pronto alguno de los participantes ya lo percibe, y es que de hecho, en ese punto de la fisura, de alguna manera Indecopi, a mi juicio, de manera indebida, quiebra la regla que hemos estado discutiendo. Porque la regla es lo que yo contractualizo, que es una explícita, me desactiva la implícita. Entonces ahí se le decía, oye, pero mi manual lo dice, ¿no es una explícita? Sí que lo es. Entonces luego viene Indecopi y dice, no, es que un consumidor razonable no esperaría que encuentre fisura. No, lo que un consumidor razonable esperaría es que el inmueble se ajuste a lo que dice el contrato. Y a lo que le he dicho que va a pasar. Porque la regla es bien simple. Yo, perdonen de nuevo los apreciados participantes por la crudeza, pero si yo le quiero vender basura a un consumidor, ¿no? Si yo le digo al consumidor, te estoy vendiendo basura, y el consumidor me dice, sí, te estoy comprando basura, es perfectamente legal vender basura. O sea, llevándolo al extremo. Claro, siendo exagerados. No, siendo exagerados. Entonces, si en derecho decimos, el que puede lo más puede lo menos, ¿no? Entonces, si yo puedo vender basura ilícitamente, ¿por qué no te puedo vender un inmueble con fisuras cuando el propio contrato o su manual, anexo al contrato, me está diciendo que podrían surgir fisuras? Indecopi me viene a aplicar la implícita. Oye, pero ¿qué implícita? Aquí prima la explícita, ¿no? No, Indecopi no entendió nada del tema. Y creo que acá hay un trabajo pendiente que hacer. De insistir una y otra vez en la litigación concreta y llevar peritos y llevar ingenieros y producir los informes que hay que producir para insistir gremial e individualmente en el punto. Pero está claro que hoy, con el criterio de Indecopi, si tienes una fisura, estás en el horno. Ese es el criterio. Totalmente. Ok. Gracias por la aclaración, Gustavo. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que estamos en tiempo para el día de hoy Sí. y a ver si el jueves podemos manejar la segunda parte que nos ha comentado Gustavo, ¿no? Que es la parte Sí. ya de entrar al negocio inmobiliario. Lo que entiendo que nos has permitido conocer en la primera parte el día de hoy, Gustavo, que no es poca cosa, ojo, es la generalidad de la relación que tenemos que tener con el cliente en esta idea que ha quedado como, creo, la frase del día, que este es un contrato de consumo. Y al ser un contrato de consumo, tiene reglas de consumo que nos imponen el cuidado y deber en nuestros documentos de información. Y no lo que siempre se cree, ¿no? No le digas mucho al cliente porque si no va a preguntar. Y creo que al revés, ¿no? Mientras construyes tu información y blindas tu producto, queda claro lo que estás ofreciendo, ¿cierto? Claro, acá hay un balance, ¿no? Siempre para la persona que tiene que hacer la venta, un contrato leonino es terrible, ¿no? O sea, la preocupación es cómo diablos vendo esto, que
que es una roca de cláusulas que limitan responsabilidad. Y por supuesto, para los abogados el mundo es un poco distinto. Pero ahí de nuevo, es astucia. Esa sería para mí la palabra clave. Hay formas de limitar responsabilidad y edulcorar esa limitación de responsabilidad. Perfecto. Pero bueno, sí, lo hablamos el jueves. Sí, claro que sí. Bueno, en verdad, Aysel, puedes dar el cierre. dale, Gustavo, dale. Sí, bueno, muchas gracias en verdad por como dijo David, el link que se les envió para ingresar a esta reunión va a ser la misma para el día jueves, así que el día jueves los esperamos para continuar con el curso. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, por tu participación. Gracias y te esperamos el jueves. Gracias por todos los aportes. Encantado. Cuídense todos.